Farmacología 7. Hoy voy a comenzar a hablarles sobre las generalidades del cáncer, sus complicaciones, algunos estudios y también algunos de sus tratamientos. Para definir el cáncer necesitamos definir primero qué es una neoplasia, que es el término adecuado que se debería de utilizar para hacernos referencia al cáncer. Muchas definiciones a lo largo del tiempo y a lo largo de las investigaciones nos indican que pues son utilizadas para hacerlo referencia a tumores, pero no necesariamente el cáncer es referente a los tumores. Si bien sabemos que hay muchos tipos de cáncer, estos cánceres sí llegan a formar, digamos, tipos de tumores porque hay una destrucción o hay un crecimiento excesivo de nuestras células, lo cual produce pues que se forme un tumor, pero no necesariamente en todos. Entonces, por eso hay que tener como muy claro qué es una neoplasia y sus mecanismos biológicos, los cuales les voy a explicar más adelante. Los autores, y tanto en la antigüedad, utilizaban esta palabra para hacer referencia a un tipo de lesión o a un tipo de hinchazón, edema, que después se traduciría como tumor. Ese es el caso de los griegos, que hacían referencia a esta palabra, pero para no referirse a una lesión como ulcerosa o el cáncer, sino como el tumor, que después sería traducido para los latinos o para la lengua latina que pertenece a los romanos. También se define como un crecimiento nuevo de las células neoplásicas, que estas comienzan a replicarse. Y se define asimismo como masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible. ¿Por qué autónoma? Bueno, una célula normal va a necesitar de ciertos mecanismos, de ciertas señales de otra célula o de ciertas sustancias químicas que se producen dentro de la traducción de señales, o X y Y razón, ¿no? O sea, va a necesitar de un factor para poder producir sus mecanismos biológicos, es decir, es dependiente. Mientras que una célula neoplásica no va a ser dependiente a este factor que le va a decir, ¿sabes qué? Reprodúcete, o produce esta sustancia, produce esta proteína. En este caso, no va a obedecer las órdenes de este factor que se está produciendo para que genere sus mecanismos biológicos. Va a necesitar las mismas circunstancias metabólicas, nutrición, todo lo que necesite la célula, lo va a compartir con la célula normal. Es decir, también va a necesitar alimentarse, va a necesitar tener pues productos que lo defiendan, etcétera. Sin embargo, esta no va a obedecer aquí, no va a obedecer al factor predisponente que le va a decir, pues, reprodúcete, ¿no? Y entonces ella, al no ser dependiente, se comienza una independencia de esta célula y comienza a generar pues sus propios mecanismos, sus propias proteínas, su propio producción de cosas y su propia reproducción, es decir, se va a reproducir cuando ella quiera, no necesariamente necesita de un factor externo. Okay. Ahora, el cáncer es el resultado de un crecimiento descontrolado de las células, y vamos a recordar que nuestro cuerpo está constituido de trillones de células que trabajan en conjunto. Como les mencionaba, estas células van a compartir necesidades con las células normales, sin embargo, estas se van a volver independientes y van a producir otras funciones. En el cáncer basta que tan solo una de estas células comience a ignorar las señales normales que la regulan, su crecimiento o si fuera necesario su muerte. Es decir, va a ser la oveja negra de todas nuestras células, de los trillones de células que necesitamos. Es decir, no va a obedecer, pues digamos, al patrón, a su papá, a su mamá, por una analogía más común de entender. En el tejido, sabemos que nuestras células van a formar los tejidos. Un tejido normal sería como donde las células están bien acomodadas, tienen un orden, conviven entre ellas y todas tienen funcionamientos en conjunto para generar algo.
Cuando hay una hiperplasia es cuando estas células, por un factor externo que las esté provocando, van a comenzar a crecer, van a comenzar a crear un tejido desorganizado. Entre estas células, pues entre otras y las de allá y las de acá, pues no van a tener como un orden, no van a saber a qué responder. Cuando pasa esto, van a seguir creciendo pues inexplicablemente estas células convirtiéndose en displasia. Cuando ya se generó una displasia, ciertas células ya no van a responder a los estímulos, ya no van a responder a los mecanismos que deben de hacer en conjunto. Y es aquí cuando en el cáncer o en la neoplasia, cuando las células neoplásicas comienzan pues a generar sus propios mecanismos, su propia reproducción, pero sin necesidad de alguien que les esté diciendo reprodúcete, genera esto, ¿ok? Entonces pues nosotros pensamos el cáncer puede ser muy lento, puede ser muy rápido. Esto va a depender muchísimo de la exposición que tengamos nosotros ante los carcinógenos. Los carcinógenos, ahorita se los voy a explicar, van a ser como cosas externas, biológicas o físicas, que van a generar que nuestras células se salgan de control, que ya no quieran obedecer a la célula madre, que ya no quieran obedecer a nada y que hagan lo que pues les da su regalada gana, por así decirlo. Entonces va a depender mucho el tiempo y también la exposición de estos carcinógenos para que el cáncer pues se pueda hacer detectable. Hay muchas personas que, por ejemplo, tardan años en detectarse cáncer, caso como el cáncer de mama, que necesitamos nosotras las mujeres estar haciendo un chequeo constante. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer, por ejemplo, los de cáncer oral o los de cáncer de piel, que esos tienen un proceso muy rápido. Entonces, al ser muy rápido, pues también se deben de realizar pues medidas preventivas, medidas de diagnóstico, de tratamiento, para evitar que esto avance. Ahora, pues cada cáncer va a necesitar de genes, y cada cáncer tiene una propia combinación y codificación de genes para que éste se pueda desencadenar. Asimismo, pues este esquema video es muy descriptivo en cuando nos dicen que las células normales no se replican a menos de que no reciban señales externas que provoquen su entrada al ciclo celular. Estas señales van a provenir de tres fuentes distintas. Las tres fuentes distintas de las cuales les estoy hablando son los factores de crecimiento, las moléculas de adhesión y componentes de la matriz extracelular. Estos van a ser como que factores que le van a decir a la célula normal reprodúcete, o van a dar como la llavecita para que nuestras células comiencen a reproducirse. Entonces, en una regulación de la replicación es controlada, y lo que sucede con estas células cancerígenas es que las células no van a tener pues como un acomodo como tal, un control sobre la replicación. Como tal, estas células van a tener una replicación, un crecimiento, una reproducción entre ellas masiva. No van a tener un control y se va a salir de control. En una analogía muy burda, es como cuando vamos a una fiesta. Cuando vamos a una fiesta, pues tenemos que en la entrada hay un cadenero, ¿no? Y él, dependiendo de la gente que se haya invitado a la fiesta, va a dejarlas entrar. Sin embargo, va a haber gente que no va a estar invitada a esta reunión y le va a decir al cadenero, ¿sabes qué? Tú no estás en la lista, no puedes entrar. Es una forma de controlar y haciendo la relación con las células, con su reproducción, a que éstas se repliquen. Cuando ya hay una replicación, digamos, normal, que ya llegó a las células que requería el cuerpo, pues el propio cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Ya no te reproduzcas porque ya tenemos muchas. Sin embargo, cuando sucede que hay un crecimiento incontrolado y hay una neoplasia, no va a haber un control de estos genes
sobre las personas, en este caso el ejemplo de la fiesta, para que entren al evento. Y podemos ver aquí que ciertas células entran. Entonces, se llena completamente el lugar, no hay un orden, comienzan a crecer, comienzan a hacer desastre, y es así como básicamente, viéndolo de una forma más fácil y más simplificada de ver las cosas, de cómo se comporta una neoplasia. Ahora, como les mencionaba, hay ciertos tipos de carcinógenos que, para definirlo, pues un carcinógeno es toda sustancia, agente físico, químico, biológico que es potencialmente capaz de desencadenar cáncer en las células sanas. Hay una clasificación que nos proporciona el JERC, que nos menciona sobre cinco grupos de carcinógenos, los cuales pues el 1 es carcinógeno para humanos, el 2A es probablemente carcinógeno para humanos, el 2B posiblemente carcinógeno para humanos, el 3 no es clasificable y el 4 es probablemente no carcinógeno para los humanos. Estos carcinógenos en muchas plataformas del cáncer nos mencionan que son tres principalmente: los biológicos, los físicos y los químicos. Dentro de los químicos pues podemos encontrar drogas psicoactivas, bebidas con azúcar, alcohol, café, tabaquismo, ciertos alimentos que tienen potencial de carcinógeno y que nosotros pues realmente no lo sabemos porque en los supermercados no nos los mencionan que tienen potencial para ser carcinógenos. Comida, el agua cuando está infectada de cierto tipo de metales. Los biológicos, pues principalmente alguna alteración dentro del gen, enfermedades sistémicas, etcétera. Y dentro de los físicos, pues podemos encontrar a la radiación solar, las quimioterapias, a la radiación a la que nos exponemos, por ejemplo, una persona que está mucho tiempo trabajando de radiólogo, pero que no se protege, o personas que están en contacto con metales que producen radioactividad. Ahora, estos desencadenantes o carcinógenos pueden provocar que haya genes del cáncer. Estos genes son productos proteicos que estimulan o aumentan la división y la viabilidad de las células. La primera categoría también incluye a los genes que contribuyen al crecimiento de un tumor o a través de la inhibición de la muerte celular. Cuando una célula estamos, o ya no sirve, ya no realiza ciertas funciones, tiene de dos. Es una célula que ya no está funcionando bien. Y esta puede llegar a la apoptosis, que es la muerte celular programada, para que no genere, un sesgo dentro de nuestro organismo. O, si bien esta no se produce la apoptosis por un cambio genético, llega a ser neoplásica, o sea, tiene de dos: o me muero o me convierto en una célula neoplásica. Y también se encuentran los genes cuyos productos de proteínas provienen de la división celular o llevan a la muerte celular directa o indirectamente. A este grupo de células, al primero que mencioné, son determinadas como protooncogenes. Y como tal, la palabra oncogenes nos dice de cáncer, ¿no? Oncogen o oncología. Sin embargo, en nuestro cuerpo tenemos tantas moléculas que no conocemos, que al escuchar la palabra nos ponemos a pensar, ay, ¿qué me va a dar cáncer? O yo qué sé. Entonces, este tipo de genes van a ser los protooncogenes, que van a ser normales en nuestro cuerpo. Van a ser como los reguladores de que nuestras células vayan a replicarse. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas son modificadas? Se convierten en oncogenes. Un oncogen es la versión dañada de estos protooncogenes, pero que generan que estas células se repliquen a lo loco. O sea, no hay una regulación como tal. Es un mediador, es un producto que está modificado y que no sirve. Y aquí otra analogía burda, pero que es muy
fácil de comprender y que nos las proporciona Cancer Request, que es una página que habla pues muchas cosas sobre el cáncer, es que el ProOncogen es como un carro, o dan esta analogía. Nosotros al manejar un carro pues apretamos el clutch, el acelerador, el freno. Entonces nuestro pie o nosotros vamos a hacer protooncogen, le vamos a dar la señal a que al carro comience a andar porque nosotros lo estamos generando, nosotros lo estamos induciendo a que comience a moverse. Sin embargo, cuando hay un daño o una alteración de estos protooncogenes, digamos en esta analogía que nuestra palanca de acelerar esté atorada. Entonces, al estar atorada, no necesita de nuestro pie necesariamente o de nosotros para poder avanzar. Entonces, este avanza solo. Y es una analogía que hace referencia pues a los oncogenes. Cuando el protooncogen está dañado y se convierte en oncogen, va a hacer que la célula sea independiente y que produzca por sí misma y por ella solita sin necesidad de alguien o de algo que comience a reproducirse, comience a entrar a mitosis. Ahora, el cáncer es una de las enfermedades pues tan maravillosas porque hasta la fecha pues es un tipo o una incertidumbre de cómo es que funcionan porque son muy grandes el campo de estudio. Sin embargo, es también una de las enfermedades que más prevalece en el mundo. El 25% de la población tendrá algún tipo de cáncer durante toda su vida, mientras que un cuarto tendrá cura con un solo tratamiento. Y el 10% de estas personas solamente tendrá remisión prolongada, es decir, va a llevar un tratamiento a lo largo de su vida. Y el 68% o el resto tendrá una regresión de los 5 años, es decir, se curó, pero va a volver el cáncer en 5 años y va a reducir en un 68% la supervivencia de esa persona. Y actualmente en todo el mundo hay 14.1 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, de los cuales 8.2 millones de personas mueren cada año por el cáncer y aproximadamente un 13% de todas las muertes del mundo son generadas por el cáncer. Ahora, en México también, que es una de las enfermedades que más se repiten en las estadísticas, nos mencionan que es la tercera causa de muerte en México y cada 14 de cada 100 fallecimientos está dada por esta enfermedad. Y principalmente esta causa, digamos, del cáncer, pues está dado en personas que son mayores o que prevalecen en los 63 años. Y estos pues casos de cáncer pues son inducidos por diferentes tipos de cáncer que pues van a presentar los mexicanos, inducidos por el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el consumo de alimentos basados en carbohidratos, bebidas azucaradas y falta de ejercicio. Y estos son como las pues equivalencias en porcentaje de cuál tipo de cáncer es el más común. Si bien tenemos otros, pero el cáncer de mama en México también es un gran problema. Después le sigue el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, el colorectal, el pulmón, el de estómago, hígado, leucemia, entre otros. Como bien les había mencionado, puede que el cáncer desencadene la producción de tumores, las cuales pues también nos van a dar un tipo de clasificación, entre las cuales podemos encontrar las benignas y las malignas, a través de que pues todos estos tejidos comenzaron a reproducirse y a generar un tejido desorganizado. Dentro de las benignas pues pueden crecer localmente sin infiltrar, no se diseminan, tienen un crecimiento lento o se pueden extirpar por cirugía local, es decir, no van a producir pues un mayor daño. Sin embargo, las malignas van a tener poca semejanza con el tejido de origen, no están delimitadas, el crecimiento es bastante rápido, crecen infiltrando estructuras originarias de tejidos y tienden a la metástasis. Ahorita les voy a hablar más acerca de eso. La estratificación del cáncer es como, de cierta manera, la clasificación del tipo de cáncer o en el proceso en el cual se encuentra el cáncer, y que también muchos diagnósticos lo proporcionan.
vamos a tener que pues, los tumores van a generar cierto tipo de citocinas que van a estimular la replicación de los vasos. El tumor también se puede hacer resistente a los fármacos, por los cuales no va a responder y el paciente va a necesitar pues más y más medicamentos más fuertes para controlar eso. Es decir, se va a comenzar a proteger. Un 50% de estos pacientes con cáncer mueren por infecciones asociadas. En sí no van a morir por el cáncer, sino van a morir por otro tipo de infección que se les genere, porque al haber pues también producción de cáncer también hay inmunosupresión. Y de tipos de cáncer hay más de 100 tipos. Ahora sí, la clasificación. Se puede clasificar por 3 estadios o 3 estratificaciones, de las cuales encontramos tumor o T, que este va a describir el tamaño y la ubicación del tumor e incluye cuánto ha crecido el tumor y los tejidos adyacentes. También puede ir acompañado de un número que es del 0 al 4 o también de letras que corresponden a si es múltiple o no. La G corresponde o N corresponde a ganglio y los ganglios nos ayudan a combatir las infecciones y también los ganglios linfáticos cercanos al sitio donde se origina el cáncer van a llamarse ganglios linfáticos regionales, es decir, van a ser como los determinantes de indicarnos en dónde se localiza el cáncer. Cuantos más ganglios haya en este diagnóstico, pues es más alto el número de asignación. Y la metástasis, indicada por la letra M, va a indicar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo o lo que se conoce también como metástasis a distancia. Y esta, si se ha diseminado, se coloca como M0 si ya se diseminó, y si no si ya se diseminó, se clasifica como M1. Y si no se ha diseminado, se coloca como M0. Cierto tipo de marcadores que también se añaden a este tipo de clasificación. Dentro de esos marcadores podemos encontrar el grado, marcadores tumorales, biomarcadores y genética de los tumores. Y ahora vamos a hablar acerca del tratamiento antineoplásico. Estos tratamientos van a estar enfocados hacia la replicación de las células, que es lo que principalmente queremos evitar que se lleve a cabo cuando ya hay una neoplasia o hay metástasis. Queremos evitar que las células se reproduzcan. Entonces, estos medicamentos, estos tratamientos van enfocados a... Encontramos los fármacos alquilantes, los antimetabolitos, los productores naturales, que son los antibióticos, los misceláneos y hormonas e inhibidores. Dentro de los antimetabolitos vamos a tener al metrotexatro, a la mercaptopurina, a la fludarabina y la citarabina y azacitidina. Su mecanismo de acción principalmente de los antimetabolitos es que van a parecerse al DNA o al RNA del metabolismo que se está llevando acá en las células, y muchas de estas van a interferir con la producción de las cadenas de DNA o con las purinas, por eso la terminación ina. El metrotrexato es un antifolito y este se va a parecer al ácido fólico y necesita del DNA purinol para llevar a cabo su mecanismo. Este también se ha utilizado en artritis, cáncer de mama, leucemia, psoriasis y se va a administrar junto con el ácido fólico. El mercaptopurina es igual un antimetabolito de pureza fludarabina y análoga a la purina. La citarabina es un análogo del ribosoma antagonista de la pirimida y estas dentro de sus indicaciones va a estar la leucemia, la fibrosis y la leucemia mieloblástica. La azacitidina es un análogo de la pirimida y también va a intervenir con la producción del DNA. La fludarabina es un análogo a la purina y su mecanismo de acción es que esta sustancia interfiere en la constitución de las cadenas del DNA durante su síntesis, por lo tanto sus actividades en mayor fase
se llevan a cabo en mayor fase durante el ciclo celular. La citarabina, dentro de sus indicaciones, vamos a encontrar que es para leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, leucemia mieloide crónica, y la fludarabina para micosis fungoide. La mercaptopurina se utiliza en quimioterapias como coadyuvante y en terapia para leucemia linfocítica aguda, y también en leucemia linfocítica aguda. Y la azacitidina es indicada para el síndrome mielodisplásico. Dentro de los antibióticos, estos van a ser producidos por otros microorganismos y estos van a actuar sobre el DNA mediante la intercalación de esta cadena, por lo que el medicamento se va a insertar en la cadena y va a conjugarse con los pares de bases nitrogenadas del DNA que implican en la replicación y la producción del DNA o el RNA, dentro de los cuales vamos a encontrar al doxorubicina, el cual va a inducir a la peroxidación de la membrana celular. Este va a romper el DNA de los óxidos base purinas y pirimida. Está indicado en el cáncer de mama, linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, cáncer de ovario y cáncer de próstata. La bleomicina es un agente alquilante de cobre que va a romper la cadena de DNA, y dentro de sus indicaciones está el linfoma de Hodgkin, el linfoma de no Hodgkin, tumores de células germinales, cáncer de cabeza, cuello y derrame pleural maligno. Los agentes alquilantes van a tener su objetivo principal, que es el DNA, y su mecanismo de acción primario es la unión cruzada de los haces del DNA, igual con las bases nitrogenadas. Dentro de estos vamos a encontrar a la ciclofosfamida, que va a ser un derivado del agente mostaza, del gas mostaza, indicado para el cáncer de mama, para enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma crónico y entre otros. Y los nitrosoureas van a estar indicados para tumores cerebrales y van a alquilar o van a intercambiarse igual con los pares del DNA. Los inhibidores de los microtúbulos se van a unir a las proteínas microtubulares, que son las que van a llevar a cabo pues realmente esto que es la replicación celular, y estas al inhibir el ensamblaje de estas proteínas en los microtúbulos en la fase M del ciclo celular, van a producir una disolución del uso mitótico. Medicamentos de inhibidores de microtúbulos encontramos la vincristina, que va a bloquear la fase M del ciclo mitótico y se va a unir a los microtúbulos y lo van a deshacer. Está indicado en la leucemia fibroblástica aguda, enfermedad de Hodgkin y mieloma múltiple. Y el paclitaxel va a promover la polimerización y va a estabilizar el túbulo. Esto va a provocar que haya una acumulación de microtúbulos que no sirven, es decir, va a quitar los microtúbulos que no van a servir para la replicación. Y está indicado para el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el carcinoma miocíclico y el sarcoma de Kaposi. Ahora, los inhibidores o hormonas esteroides y sus antagonistas. Va a haber muchos tumores que van a ser sensibles a las hormonas esteroideas, y es por eso que van a utilizarse antiestrógenos, que van a ser principalmente para cáncer que tienen que ver con los estrógenos, por ejemplo el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de ovarios, de los cuales vamos a encontrar el tamoxifeno, que es antagonista del estrógeno en los tejidos mamares, y al raloxifeno, que va a bloquear los estrógenos en las mamas y en el útero, lo cual pues va a impedir que se lleve a cabo la replicación de estas células neoplásicas en la mama o en el útero de la mujer. Y los inhibidores de la aromatasa van a inhibir pues a la producción de estrógenos, pero periféricos. Y vamos a tener también a los antiandrógenos, que son utilizados para el cáncer de próstata, a los complejos de platino, que es el citoplatino, que es muy tóxico y se va a usar para muchos tipos de cáncer. Este se va a unir al DNA
y va a inhibir a la DNA polimerasa y a la RNA polimerasa para que no haya replicación de el DNA o de los genes de estas células cancerígenas. Es nefrotóxico y pueden causar neutropenias. Ahora vamos a hablar acerca de la gota. La gota es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones por el acúmulo de ácido úrico formando cristales de urato en forma de agujas en las articulaciones. Es decir, las personas que van a tener este tipo de enfermedad es porque van a tener igual factores predisponentes o factores que lo van a producir, de los cuales ahorita les voy a hablar más adelante, y clínicamente vamos a verlo como una persona que tiene este tipo de crecimiento en las articulaciones, principalmente en los dedos de los pies, en las rodillas y en las manos, porque el ácido úrico se va a acumular en esas zonas que necesitamos ácido úrico en nuestras articulaciones. Sin embargo, digamos que no va a funcionar bien y va a comenzar a crear cristales de urato. Estos cristales son muy dolorosos para las personas que padecen de gota. En ocasiones la gota también es denominada como la enfermedad de los reyes debido a que pues, en la edad victoriana, en la época medieval, que tuvieran ese tipo de enfermedades hacía referencia al estatus económico y social de la persona. Si bien una persona pobre del que no pertenecía a la realeza, pues no comía otra cosa más que pan y agua o cebada, mientras que los reyes o personas que pertenecían a la burguesía, pues podían comer pasteles, mucha cerveza, muchas carnes rojas, mariscos, si estaban en una zona de costa, muchos alimentos de los cuales ahorita igual les voy a hablar, que son predisponentes para llegar a padecer de esta enfermedad. Y mayormente el primer signo de que una persona padece de gota es porque se presenta en el dedo gordo del pie. Hay una acumulación de ácido úrico que se conforma en cristales de urato y comienza a generar molestias en nuestros pacientes. Como bien les había mencionado, hay muchos factores que producen que haya gota. Por ejemplo, el consumo excesivo de mariscos que contienen muchísimo colesterol, de carnes rojas, de carne de res, de hígado, que coman mucho hígado. Incluso las personas que no se necesitan de comer este hígado porque tiene hierro, llegan a padecerlo. Personas que consumen AINES sin necesidad o de ir con un médico para que se los prescriba, y este es el caso específico de la aspirina. Hay datos que nos muestran que el consumo excesivo de la aspirina puede llegar a producir gota, y también este es el más común, que las personas que se dediquen o que tengan un alcoholismo crónico padezcan de gota. Dentro de los medicamentos vamos a tener al allopurinol y a la colchicina, y vamos a hablar primero del allopurinol. Este medicamento está indicado en hiperuricemia, artritis gotosa, prevención de litiasis renal, nefropatía gotosa y gota de todas sus manifestaciones. El mecanismo principal del allopurinol es que va a inhibir a una enzima llamada xantina oxidasa. Esta enzima va a ser la responsable de la síntesis del ácido úrico. Entonces, al inhibirla, pues no hay producción del ácido úrico, bloqueando así la producción endógena del mismo y evitando que en este tipo de pacientes se llegue a acumular en las articulaciones. Y la dosis general en personas que tienen gota es de tabletas de 300 miligramos al día, una cada 24 horas, pero está contraindicado con pacientes con insuficiencia renal o hepática. ¿Por qué renal o hepática? Bueno, recordemos también un poco de farmacodinamia y farmacocinética, más bien de farmacodinamia, que si no hay un buen metabolismo de los fármacos van a estar mucho tiempo en nuestro organismo, lo cual puede generar reacciones adversas o concentraciones de toxicidad en nuestro cuerpo. Al igual que la insuficiencia renal, pues va a permanecer por muchísimo más tiempo el medicamento en nuestro cuerpo, porque no va a haber manera de que ésta sea eliminada rápidamente, es decir, que sea eliminada por la orina.
Y ahora la colchicina. Esta está indicada como coadyuvante en el tratamiento de la gota y de la cirrosis hepática. Esta va a aliviar el dolor y la inflamación de los propios ataques agudos de la gota. Su mecanismo de acción es que va a romper el ciclo de la inflamación, ya que esta tiene capacidad de unirse a proteínas microtubulares, es decir, a tubina, que interfieren con la función de los usos mitóticos, produciendo una despolarización y desaparición de los microtúbulos fibrilares en los granulocitos y otras células móviles. Granulocitos hacia el área inflamada y va a reducir la liberación de ácido láctico y enzimas inflamatorias que ocurren durante la fagocitosis, rompiendo el ciclo de inflamación. Como es una enfermedad inflamatoria, este medicamento va, digamos, que a saltarse el paso de la inflamación, y al no haber inflamación, pues tampoco va a haber producción de ácido úrico. Prostática. La hiperplasia prostática benigna, también llamada como agrandamiento de la glándula prostática, es una afección frecuente a medida que los hombres envejecen. Va a haber un incremento de la glándula, la próstata, en los hombres, los cuales les va a producir, dentro de los síntomas normales, dolor, ardor a ir al baño, o incluso algunos llegan a mencionar que pues no pueden caminar. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento excesivo e inflamatorio de esta glándula. Los factores de riesgo pueden ser el envejecimiento, los antecedentes familiares, la diabetes, enfermedades cardíacas y también su estilo de vida. También dentro de esos síntomas está la necesidad de orinar, frecuentemente con urgencia, aumento de la frecuencia de la orina, dificultad para comenzar a orinar, flujo de la orina débil y que se detiene, goteo después de orinar y imposibilidad de vaciar la vejiga por completo por la obstrucción misma de la glándula. Y también uno de los síntomas menos frecuentes pues está la infección de las vías urinarias por pues el acúmulo de la orina, la imposibilidad de orinar y la sangre en la orina. Dentro de los fármacos pues podemos encontrar la tamsulosina y el sildenafil. La tamsulosina va a fijarse selectivamente a los receptores A1 postsinápticos, en particular al subtipo A1C, los cuales van a producir una concentración o contracción del músculo liso para que la próstata y la uretra generen una tensión, disminuyan su tensión y puedan pues seguir con sus actividades normales, mientras que el sildenafil es un medicamento, que está indicado para la erección o para cuando hay fallas en la erección, es decir, disfunción eréctil. Y su mecanismo fisiológico es que va a generar óxido nítrico, que es necesario para los cuerpos cavernosos del pene. Anfetaminas. Las anfetaminas van a actuar como estimulante al liberar epinefrina y norepinefrina de la glándula suprarrenal. Estas fueron sintetizadas en 1887 y son aminas simpático-miméticos con la adrenalina, es decir, van a tener una estructura parecida a la adrenalina, que tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo. Su parecido a la adrenalina puede ocupar receptores y causar grandes daños en ciertos tejidos que lo necesitan. Y va a haber un montón de variedades como es la fentamina, la clorfentamina, la metafetamina y los éxtasis. ¿Qué pasa cuando esta sustancia o esta droga entra a nuestro cuerpo? Bueno, nosotros vamos a producir neurotransmisores que van a generar pues su mecanismo fisiológico en nuestro cuerpo. El caso de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina o adrenalina. En el caso de la dopamina, al consumo de la anfetamina va a desplazar a la dopamina, y al desplazarla, la anfetamina va a haber una producción excesiva de estos neurotransmisores. Sin embargo, en el funcionamiento normal, pues hay una recaptación de los mismos. Sin embargo, en estas situaciones o en este momento no va a haber recaptación. Es decir, va a haber un aumento, una liberación muy excesiva, pero no la recaptación, lo cual nos lleva a que hay más producción de dopamina, pero menos recaptación. Ahora, en el caso de la serotonina, cuando llega la anfetamina, igual la va a desplazar y no va a haber recaptación, pero sí una mayor liberación de esta serotonina, que es como la molécula de la felicidad, ¿no? Va a haber inhibición de la recaptación y
Pasa lo mismo con la noradrenalina, que tiene diferentes mecanismos en nuestro cuerpo. La anfetamina la desplaza y va a haber una mayor liberación de la noradrenalina, lo cual puede aumentar la presión arterial, ya que la adrenalina puede colocarse en receptores de las arterias, de las venas, aumenta la frecuencia cardíaca. Hay mayor presión intraocular, rendimiento físico y mecánico, más energía, hay menos cansancio, menos sueño, menos hambre, hay una conducta agresiva, principalmente aislamiento social, euforia, y dura aproximadamente 12 horas. Cuando nosotros consumimos o cuando las personas llegan a consumir esto, dicen, pues tenemos más rendimiento, más esto, pero va a haber un daño en el sistema nervioso central, ya que hay una sensación de alerta y de estimulación, y va a generar dependencia, ya que al haber mucha liberación de neurotransmisores, pero cero recaptación, nuestras propias neuronas van a necesitar de esta producción de neurotransmisores, pero al no haberlos caen en depresión o en ansiedad, generando un daño en los axones, y hay una disminución del aprendizaje, la memoria y la coordinación. La fluoxetina está indicado para el tratamiento de la depresión en forma leve y moderada. Es también coayudante en la ansiedad asociada a la depresión, así como en los trastornos depresivos mayores. Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y puede provocar boca seca, pérdida de peso y ansiedad. El Ritalin o Focalin, que también es llamado metilfenidato, está indicado en trastorno por déficit de atención a hiperactividad y narcolepsia. Es un psicoestimulante, hay un incremento de niveles de la dopamina, norepinefrina, por la inhibición de la recaptación de estos mismos. Es parecido a las anfetaminas, aumentan la focalización, conjunción, motivación, aprendizaje, memoria, gozo, socialización, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y disminuye el... Ahora, la LSD son drogas alucinógenas que llegan a cambiar la forma en la que la experimentas. Normalmente nosotros lo asociamos como que a los años 60 y en los años en los que se consumían más, porque son drogas psicodélicas. Y dentro de los cambios físicos que puede tener una persona cuando consume esto es la dilatación de las pupilas, el incremento de la tensión arterial y la velocidad en la que late el corazón. Dura aproximadamente 12 horas y puede haber efectos adversos. Dentro de estos fármacos vamos a encontrar muchos que son del tratamiento para enfermedades del sistema nervioso central, de los cuales tenemos el valproato sódico, que es un anticonvulsionante indicado en epilepsia, migraña, trastornos del estado de ánimo y manía. Su mecanismo de acción principalmente está relacionado con el aumento de los niveles cerebrales del gamma aminobutírico, o sea GABA. La gabapentina está indicada para la monoterapia de las convulsiones parciales o sin generación secundaria y también para el dolor neuropático en personas con diabetes. Esta va a diferir de su mecanismo de acción a otros fármacos que interactúan con la sinapsis de GABA, y la carbamazepina igual va a ser un antiepiléptico, neurotropo y psicotropo que está indicada en las crisis epilépticas primarias o secundarias y también mixtas, y también en la manía y profilaxis de trastornos bipolares o neuropatías en diabéticos. Ahora, los cannabinoides. En nuestro cuerpo vamos a tener receptores para estos, de los cuales se encuentran los receptores CB1 y CB2. Estos van a ser neurotransmisores con señalización retrógrada, es decir, que van a participar o van a proporcionar paz, felicidad y tranquilidad interna. Estos van a ser liberados por las células postsinápticas que controlan el efecto de los neurotransmisores. Puede ser el uso de estos para controlar neuropatías, para controlar algunas lesiones. Sin embargo, el uso recreativo genera cierto tipo de tranquilidad, paz y también de algunas alucinaciones. Principalmente el THC va a imitar a la anandamida, que es un neurotransmisor que también necesita nuestro cuerpo, y va a trabajar inhibiendo el neurotransmisor de GABA, y así va a liberar la dopamina de forma indirecta. Va a haber una gran liberación de esta. El efecto que va a producir, es decir, la producción excesiva de dopamina, va a tener un centro de refuerzo en el cerebro que puede crear dependencia al cannabis. También se diferencia porque tiene un efecto más duradero y puede tardar en eliminarse. Principalmente es un psicoactivo que va a aliviar el dolor moderado, analgésico y neuropático. Actúa a los receptores CB1, cannabinoides que están en nuestro cuerpo, y está relacionado con la felicidad y la tranquilidad.
Y ahora una de las pruebas pues, más importantes es la tinción de toluidina, que es un colorante que se tiñe a las estructuras basófilas, tales como la cromatina, de color azul. Estas se pueden utilizar para cuando se requieren pues, estudios que tiñan la cromatina en defectos, por ejemplo, del sistema nervioso central, o para hacer frotis en una biopsia de pulmón y secreciones respiratorias. Y actualmente pues está muy utilizado con esto que es del COVID, dándonos como función de cómo están pues manejándose las células que se fueron afectadas por este virus. Va a teñir metacromáticamente las estructuras ricas en proteoglucanos sulfatados como el heparan, que se encuentran principalmente en cartílago joven, condroblastos y matriz inmadura y en los gránulos de las células cebadas. Y las pruebas de farmacogenética son pruebas que nos permiten a nosotros o a los médicos pues examinar los genes específicos para determinar qué tipo de medicamentos y dosis van a ser indicados y no van a generar efectos adversos en nuestros. Voy a explicar en base a los medicamentos que se están recetando. Puedo establecer que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no es controlado y aparte de eso es hipertenso ASA 3 con neuropatías. La metformina, como sabemos, pues es un medicamento hipoglucemiante que está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya que va a inducir la expresión genética del GLUT, que es el receptor de glucosa, y es necesaria la captación de la glucosa de las células, ya que hay mucha concentración de glucosa en sitios extrapancreáticos. Entonces, principalmente la metformina pues reduce estas cantidades, estas concentraciones. Esta se debe de administrar una al día y dentro del siguiente medicamento es la linagliptina con metformina, y este es un medicamento que ayuda al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 cuando un paciente pues no está bien controlado. Esto también ayuda a la alimentación y a que el paciente lleve una actividad física. Va a estar en una presentación de 500 miligramos de metformina y 2.5 miligramos de metformina. Dentro de la farmacocinética de la metformina, ya sean las dos presentaciones con linagliptina o con metformina, va a tener una biodisponibilidad del 50 al 60%. No se va a unir a proteínas y no es metabolizada. Esta se va a ir directamente a la orina. Tiene una vida media de 6.2 horas y se elimina el 90% por vía renal. Ahora, el paciente también consume insulina Mix 20, que es una insulina Lispro, es decir, que clasificada como una de las insulinas de acción rápida. Esta va a regular el metabolismo de la glucosa y va a tener una acción de 15 minutos. Es por eso que a este paciente va a requerir inyectarse la insulina 15 minutos antes de la ingesta, ya que al aumento, cuando comemos hay un aumento de increstinas, los cuales aumentan pues la cantidad de glucógeno en la sangre y es el predisponente para la glucosa. Entonces pues necesitamos de una insulina que nos ayude también para el tratamiento de este paciente, que es un paciente diabético mellitus tipo 2 que no está controlado. Esto se va a aplicar 5 unidades o valores de referencia y es un análogo a la insulina humana. Ahora, la pregabalina es un antiepiléptico utilizado como coadyuvante en el tratamiento de las crisis parciales con o sin generalización secundaria en adultos. Los siguientes medicamentos van a ser indicados para epilepsia o para trastornos maníaco-depresivos. Sin embargo, principalmente no va dirigido hacia esas regiones de esas patologías, sino que va dirigido principalmente a las neuropatías que los pacientes llegan a padecer. La pregabalina debe de tener un tratamiento inicial de 75 miligramos al día cuando hay problemas con la depuración renal de creatinina, y muchas veces los pacientes que tienen diabetes llegan a tener deficiencias en la depuración de esto. Entonces se sugiere una dosis principal de 75 miligramos y esta incrementará a 100 miligramos o 150 miligramos, que se tomará una al día.
Ahora, la carbamazepina igual es un antipiléptico, neurotropo y psicotropo que está indicado con las crisis epilépticas primarias, secundarias, con componentes tónico-clónicos y para neuropatías diabéticas dolorosas. Este se debe de consumir 2 veces al día, 200 miligramos. Este va a actuar igual para las neuropatías porque va a inhibir o va a tapar los canales de calcio que pues generan la despolarización de la membrana y por lo tanto el dolor de los pacientes. La atorvastatina es un hipocolesterolemiante oral que ayuda a bajar los niveles de colesterol en esta persona. Como sabemos, es un paciente con diabetes que a lo mejor y tenía altos niveles de colesterol y necesitamos que la reduzca para tener un balance con la dieta y la enfermedad. El metoprolol y el amlodipino van a ser medicamentos que están indicados para la hipertensión arterial. De esta química clínica, dentro de los rangos normales, pues en la glucosa está bien, el paciente no debe de pasar de más de 100, 120 en una persona ya digamos que prediabética o mayor a prediabética, que se considere diabética. Entonces, dentro de los rangos normales de glucosa, el paciente está muy bien. La glucosa en sangre puede ir de 70 a 105 miligramos, entonces el paciente está en perfecto estado. La urea igual se encuentra dentro del rango de 7 y 20 miligramos por decilitro. En este caso el paciente tiene 32.8. El nitrógeno ureico nos menciona del nitrógeno que pues se transporta en la sangre y donde se contiene el ácido ureico, principalmente nos indica si es propenso el paciente a formar y desarrollar cristales de ácido ureico. El paciente igual está perfecto, está dentro del rango. La creatinina en suero, el paciente igual se encuentra en una estabilidad, ya que lo normal va de 0.7 a 1.35. Y de acuerdo al ácido ureico en suero, también entra dentro de los rangos o de los valores mayor a 7 o después del 7 ya hay consecuentes. Dentro del colesterol también el paciente está dentro del rango, sin embargo aquí lo que nos indica es que tiene un aumento de los triglicéridos, ya que este rebasa a los 150 miligramos por decilitro, entonces está elevado. Y la relación de LDL y HDL igual está dentro de los valores, y dentro del colesterol, lipoproteínas de alta densidad igual se encuentra en el rango, está estable el paciente. Entonces, por el aumento de triglicéridos podríamos hablar de que es un paciente que pues puede sufrir de obesidad y de una dislipidemia.